Brahim Díaz vuelve a estar en el punto de mira del Milan. Y ahora también aparece el Beşiktaş dispuesto a entrar en escena. Dos clubes quieren aprovechar una situación bastante evidente. En este Real Madrid la competencia es enorme y nadie puede garantizarle a Brahim todos los minutos que seguidamente tendría fuera. Pero cuidado con pensar que esto convierte automáticamente una venta en una buena operación. Porque yo haría exactamente la pregunta contraria. ¿Puede permitirse Mourinho perder a Brahim? Y no estoy hablando del Brahim que necesita ser titular cada domingo. Estoy hablando precisamente del futbolista que puede ser importantísimo sin ocupar permanentemente un lugar en el once. Ahí está su verdadero valor. Brahim puede jugar por derecha, puede aparecer detrás del delantero, puede moverse por dentro y, sobre todo, puede cambiar el ritmo de un partido entrando desde el banquillo. Eso no siempre aparece reflejado en las estadísticas. Pero los entrenadores lo valoran muchísimo. Y durante esta pretemporada volvió a mandar un mensaje. Ante el Deportivo fue Brahim quien decidió el trofeo Teresa Herrera con una gran acción individual. Recibió una oportunidad y respondió. Ahora imaginemos una situación que el Madrid encontrará muchísimas veces durante la temporada. Minuto 65. Partido empatado. El rival está encerrado alrededor de su área. Hay pocos espacios y el Madrid mueve el balón de un lado hacia otro sin encontrar profundidad. ¿Qué necesita Mourinho? Un jugador diferente. Alguien capaz de recibir entre líneas, girarse rápidamente y eliminar a un defensor mediante conducción. Brahim puede hacer exactamente eso. Por eso venderlo no significa simplemente perder a un suplente. Significa eliminar una solución del banquillo. Y atención con esto porque más adelante, cuando lleguen las eliminatorias importantes, este tipo de futbolista puede valer muchísimo más de lo que parece ahora en agosto. La temporada será larga. Habrá lesiones. Sanciones. Rotaciones. Jugadores que perderán rendimiento. Y partidos donde el plan inicial simplemente no funcionará. Ahí aparece el valor de tener profundidad real. Por eso tampoco me preocupa demasiado que Milan y Beşiktaş estén interesados. Al contrario. Si existen varios clubes preguntando por Brahim, Florentino tiene una posición negociadora excelente. El Madrid no necesita vender. Por tanto, quien quiera llevárselo tendrá que presentar una propuesta que realmente compense perderlo. Y aquí pondría el listón bastante alto. Una oferta normal no me interesa. Incluso una buena oferta tendría que analizarla muchísimo. Solamente empezaría a plantearme seriamente su salida si hablamos de una cantidad difícil de rechazar. Porque existe otro problema. Supongamos que Brahim sale. ¿Quién ocupa su lugar? Madrid puede decidir no fichar a nadie. Perfecto. Pero entonces Mourinho tendrá una alternativa menos. O puede salir al mercado. Y ahí tendremos que pagar por un futbolista que probablemente no conozca la liga, que necesitará adaptarse y que tampoco tendrá garantizada la titularidad. Entonces, ¿qué estamos ganando realmente? Este es el punto que muchas veces olvidamos cuando aparece una oferta. No basta con preguntar cuánto dinero entra. Hay que calcular cuánto cuesta sustituir lo que sale. Y con Brahim existe además otro elemento. Ya conoce perfectamente lo que significa jugar en el Real Madrid. Conoce la presión. Conoce el vestuario. Sabe que puede empezar algunos partidos en el banquillo y aún así tener una función importante. Encontrar jugadores con talento que además acepten competir por minutos tampoco es sencillo. Ahora bien, tampoco cerraría completamente la puerta. Porque Brahim tiene 27 años y también tiene derecho a pensar en su carrera. Si llega a un club importante, le ofrece protagonismo absoluto y el jugador manifiesta claramente que quiere salir, entonces la conversación cambia. Pero tendría que ser una decisión compartida. No una venta provocada simplemente por la acumulación de futbolistas. Porque aquí está mi mayor temor. Que el Madrid mire la plantilla en agosto, piense que tiene demasiadas alternativas y venda profundidad. Para descubrir en febrero que necesitaba exactamente ese jugador. Por eso Mourinho tiene que responder una pregunta antes de autorizar cualquier movimiento. ¿Brahim puede ser decisivo en 20 o 30 momentos importantes de la temporada? Si la respuesta es sí, yo me lo quedo. No necesito que sea titular 50 veces. Necesito que cuando un partido esté bloqueado pueda entrar y cambiarlo. Y Brahim ya ha demostrado que puede hacerlo. Así que Milan puede preguntar. Beşiktaş puede insistir. Y Florentino puede escuchar. Pero escuchar una oferta y necesitar vender son dos cosas completamente diferentes. En este momento, el Real Madrid tiene la ventaja. Y si alguien quiere sacar a Brahim del Bernabéu, tendrá que pagar por algo que en una plantilla aspirante a todos los títulos tiene muchísimo valor. Una solución diferente cuando el partido exige cambiar el guión.
65 millones de euros por Endrick. Esa es la cantidad que el Liverpool estaría dispuesto a poner encima de la mesa para intentar sacar al brasileño del Real Madrid. Y normalmente mi respuesta ante una oferta por un jugador de apenas 20 años con semejante potencial sería inmediata. No se vende. Pero esta vez tengo dudas. Y no son pequeñas. Porque hay una pregunta que el madridismo tiene que empezar a hacerse aunque resulte incómoda. ¿Dónde va a jugar Endrick esta temporada? No estoy preguntando si tiene talento. Lo tiene. Tampoco estoy preguntando si puede convertirse en un delantero extraordinario. Puede hacerlo. Estoy preguntando algo mucho más sencillo. ¿De dónde van a salir sus minutos? Porque una cosa es hablar del futuro de Endrick y otra muy diferente mirar lo que Mourinho está haciendo ahora. Y ahí aparece Carlos Espí. El delantero de 21 años fue contratado a petición de Mourinho y está teniendo oportunidades durante la pretemporada. Pero lo verdaderamente importante no es que esté jugando. Es lo que está haciendo con esos minutos. Está respondiendo. Está marcando. Ante el Schalke volvió a encontrar portería y terminó la preparación con 2 goles. Y aquí tenemos que detenernos. Porque cuando un entrenador pide específicamente la contratación de un delantero, empieza a darle oportunidades y ese futbolista responde con goles. Estamos recibiendo una señal. Todavía no una sentencia. Pero sí una señal. Entonces vuelvo a preguntar. ¿Dónde queda Endrick? Porque delante está Mbappé. Y si Carlos Espí empieza a convertirse en una alternativa que convence a Mourinho, la pelea por los minutos puede ser mucho más complicada de lo que imaginábamos. Por eso no rechazaría automáticamente esos 65 millones. Primero sentaría a Mourinho con Florentino y le haría una pregunta muy directa. ¿Endrick va a tener minutos importantes? No quiero escuchar que todos tendrán oportunidades. Eso no significa nada. Quiero saber si el entrenador realmente imagina al brasileño entrando regularmente en la rotación, siendo titular determinados partidos y teniendo oportunidades suficientes para desarrollarse. Porque Endrick necesita jugar. Ese es el punto central. ¿De qué sirve proteger su futuro si su presente termina siendo el banquillo? Y aquí aparece otra pregunta todavía más incómoda. ¿Puede Carlos Espí terminar adelantando a Endrick en la jerarquía de Mourinho? Repito, no estoy diciendo que ya haya ocurrido. Pero tenemos razones para plantearlo. Espí es un delantero solicitado por el entrenador. Está teniendo minutos. Y los está aprovechando. Cada gol durante la pretemporada aumenta su confianza y también aumenta las posibilidades de que Mourinho vuelva a utilizarlo. Así funciona el fútbol. Y mientras uno gana espacio, inevitablemente otro puede perderlo. Ahora pongamos los 65 millones del Liverpool dentro de ese escenario. ¿Rechazaríamos esa cantidad para mantener a Endrick como tercera alternativa? Yo no podría responder que sí sin conocer primero los planes reales de Mourinho. Porque también existe un riesgo económico. Imaginemos que el Madrid rechaza 65 millones. Endrick empieza la temporada. Juega poco. Pasan 3 meses. Después 6. Mbappé continúa siendo indiscutible y Espí sigue acumulando oportunidades. ¿Qué valor tendrá Endrick el próximo verano? Puede seguir teniendo muchísimo mercado. Pero también puede valer menos. Ese riesgo existe. Ahora hagamos el ejercicio contrario. Madrid acepta los 65 millones. Endrick llega al Liverpool, encuentra continuidad, explota y dentro de 3 años vale 150 millones. Entonces todos diremos que Florentino cometió un error gigantesco. Ese riesgo también existe. Por eso esta decisión es tan complicada. Estamos hablando de elegir entre el valor presente y un potencial futuro que nadie puede garantizar. Y yo introduciría incluso una tercera posibilidad antes de aceptar una venta completamente limpia. Si Liverpool realmente está dispuesto a realizar semejante inversión, el Madrid debería intentar mantener algún tipo de control sobre el futuro del futbolista dentro de una operación viable. Porque desprenderse definitivamente de un talento de esta edad siempre tiene peligro. Pero mantenerlo simplemente por miedo a verlo triunfar fuera tampoco es necesariamente una buena decisión. Hay algo peor que vender demasiado pronto a un joven. No dejarlo jugar. Endrick necesita partidos. Necesita equivocarse. Necesita ser titular. Necesita pasar 70 minutos sin marcar y volver a jugar 4 días después. Eso forma a un delantero. 10 minutos al final de un encuentro decidido no hacen el mismo trabajo. Y precisamente por eso Carlos Espí importa tanto en esta historia. No porque sea mejor que Endrick. Ese debate ni siquiera es necesario ahora. Importa porque su presencia reduce todavía más el espacio disponible. Y si además hablamos de un jugador incorporado a petición expresa de Mourinho,
tenemos que prestar atención. ¿Qué está viendo el entrenador en SPI? ¿Por qué quiso incorporarlo? ¿Para qué función? ¿Y cuántos minutos piensa darle? Las respuestas pueden determinar indirectamente el futuro de Endrick. Por eso yo escucharía al Liverpool. Sin miedo. Sin prisas. Y sin regalar absolutamente nada. Pero antes de tomar cualquier decisión, exigiría claridad deportiva. Si Mourinho mira a Endrick y dice, lo quiero, va a jugar y será importante, se queda. Pero si el mensaje real es que tendrá que esperar detrás de Mbappé mientras Carlos Espí también empieza a reclamar minutos, entonces Florentino tiene que considerar seriamente esos 65 millones. Porque esta decisión no consiste solamente en decidir cuánto vale Endrick. Consiste en decidir cuánto vale un año de su carrera. Y esa respuesta puede terminar siendo mucho más importante que los 65 millones. La Juventus quiere a Álvaro Carreras. Y aquí, sinceramente, Florentino debería necesitar muy poco tiempo para responder. No se vende. Porque estamos hablando de un futbolista por el que el Real Madrid invirtió 50 millones de euros hace apenas un año, que tiene contrato hasta 2031 y que todavía tiene 23 años. Entonces la primera pregunta es evidente. ¿Para qué vas a vender ahora a un lateral que todavía está entrando en los mejores años de su carrera? La Juventus puede preguntar. Puede mostrar interés. Incluso puede intentar tentar al Madrid con una cantidad importante. Pero para mí solamente existiría conversación si aparece una oferta completamente fuera de mercado. Y hay un motivo que va mucho más allá de la edad. Carreras puede darle a Mourinho algo que cada vez tiene más valor en el fútbol actual. Diferentes soluciones utilizando al mismo jugador. No tiene por qué ser solamente ese lateral que recibe pegado a la banda, corre hacia adelante y coloca centros. Puede ocupar diferentes alturas dependiendo de lo que necesite el partido. Si Mourinho utiliza una defensa de 4, Carreras puede empezar desde una posición más conservadora y elegir el momento para incorporarse. Pero si el entrenador modifica la estructura y utiliza 3 hombres atrás, puede liberar completamente al gallego para que gane metros y aparezca como carrilero. Y atención con esto, porque ahí podemos empezar a ver una versión bastante más peligrosa de Carreras. Con menos obligaciones de permanecer cerca de los centrales, puede atacar el espacio, ofrecer amplitud y llegar constantemente a zonas desde las que puede producir el último pase. Eso obliga también al extremo rival a correr hacia atrás. Y un lateral capaz de hacer retroceder al extremo contrario ya está generando una ventaja aunque no toque el balón. Por eso me parece demasiado simple analizar su futuro preguntando solamente cuánto podría pagar la Juventus. Yo preguntaría otra cosa. ¿Cuánto le costaría al Real Madrid encontrar otro lateral izquierdo de 23 años, con experiencia en el club, margen de crecimiento y capacidad para cumplir diferentes funciones? Probablemente muchísimo. Y después ese nuevo jugador tendría que adaptarse. Carreras ya ha pasado por ese proceso. El Madrid lo recuperó después de su etapa en el Benfica, invirtió una cantidad muy importante y durante su primera temporada tuvo bastante participación. Ahora empieza una nueva etapa con Mourinho. ¿Y vamos a interrumpirla antes de descubrir hasta dónde puede llegar? No tendría sentido. Pero hay algo todavía más importante. Carreras puede ser uno de esos futbolistas cuyo valor aumente muchísimo si consigue consolidarse durante esta temporada. Hoy hablamos de un lateral joven que despierta interés de la Juventus. Si hace una gran campaña en el Real Madrid, dentro de un año podemos estar hablando de uno de los jugadores más cotizados de su posición. Por tanto, incluso desde una perspectiva económica, no existe ninguna urgencia. El tiempo juega a favor del Madrid. Y quiero introducir otro punto. Mourinho necesita construir automatismos. Un lateral no juega solo. Tiene que entender al central de su lado, al centrocampista que realiza la cobertura y al atacante que ocupa su banda. ¿Cuándo subir? ¿Cuándo quedarse? ¿Cuándo atacar por fuera? ¿Cuándo aparecer por dentro? Eso se construye jugando. Y precisamente ahora Carreras tiene la oportunidad de desarrollar esas conexiones dentro del nuevo Madrid. Por eso considero que esta temporada puede ser decisiva para él. No porque tenga que demostrar que merece seguir, sino porque puede demostrar cuál es realmente su techo. Y esa diferencia es enorme. Carreras no necesita que el Madrid le haga un favor. Necesita continuidad. Si responde, Mourinho tendrá solucionada una posición importantísima durante años. Si no responde, entonces podremos volver a hablar de su futuro. Pero venderlo ahora sería tomar una decisión antes de tener la información necesaria. Y existe además una pregunta que la Juventus tendría enormes dificultades para responder. ¿Qué puede ofrecer para que al Madrid realmente le compense perderlo? ¿60 millones? Yo diría que no. ¿70? Seguiría teniendo muchas dudas.
Porque no se trata solamente de obtener beneficio sobre los 50 millones invertidos. Después tienes que sustituirlo. Y si gastas gran parte de ese beneficio buscando otro lateral, la operación deja de parecer tan extraordinaria. Por eso mi mensaje sería muy sencillo. Carreras empieza la temporada. Mourinho lo prueba. Le exige. Lo utiliza en diferentes estructuras. Y después dejamos que el campo decida. Porque el Real Madrid no puede convertirse en un club que vende automáticamente cada vez que aparece una oportunidad de obtener plusvalía. También tiene que proteger a los futbolistas que pueden convertirse en piezas importantes de su proyecto. Y Carreras tiene edad, condiciones y contrato para ser una de ellas. Así que si la Juventus realmente quiere llevárselo, tendrá que hacer algo más que mostrar interés. Tendrá que poner encima de la mesa una cantidad que obligue a Florentino a levantarse de la silla. Porque por una oferta simplemente buena, mi respuesta sería inmediata. Gracias. Pero Álvaro Carreras se queda en Madrid. Dejad vuestras opiniones en los comentarios. Dale al like y suscribíos al canal.